cumplimiento de la misión. Así que no hay dones más importantes que otros, sino que todos se complementan para realizar cualquier trabajo para Dios. Para todos a los que nos toca ejercer dones muy públicos, como por ejemplo la predicación, tenemos que recordar que detrás de este momento tan público, fue necesario que muchas personas pusieran sus dones a trabajar para que este lugar y este momento se esté desarrollando como se ha desarrollado. Todas estas personas hicieron cosas en el anonimato, pero su trabajo es evidente y sus dones son muy necesarios. Los dones los recibimos por gracia y los debemos compartir de gracia, sin jactancias personales. Tercera mentira. También hay otra mentira que a veces creemos. Son mis dones. Las habilidades que tengo son para que yo saque provecho de ellas, son para que yo me edifique a mí mismo. Comenzamos a tener una mentalidad de dueños de las habilidades que Dios nos dio, pero Pedro dice: cada uno ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Es decir, no somos dueños de esos dones, sino administradores. No son para nuestro propio provecho, sino para que los demás sean edificados. Los dones apuntan fuera de nosotros. No tiene ningún sentido tener una habilidad dada por Dios que no la estés usando para servir a los demás. Somos llamados a ser fieles administradores de este regalo precioso que Dios nos ha dado. Por eso cuando yo pienso que es mi don y lo uso para mi propio provecho, estoy privando al cuerpo de Cristo de algo que Dios ha provisto para su pueblo. Estoy siendo infiel al Señor al no ver la naturaleza del don que me ha dado y que apunta hacia la edificación de los demás. Doy gracias a Dios por todas esas personas que en nuestra comunidad son fieles administradores de sus dones. Somos tan bendecidos como iglesia cuando las personas como ellas se enfocan en poner lo que Dios les ha dado al servicio de Cristo. Cuarta mentira. Pero hay aún una última mentira que solemos creer algunos de nosotros. Lo que yo hago es algo muy ordinario. Algunos piensan que de extraordinario tiene dar la bienvenida en la entrada. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. ¿Qué de extraordinario tiene acomodar las plantas decorativas en este lugar? ¿Qué de extraordinario tiene preparar el refrigerio de los niños? ¿Qué de extraordinario tiene preparar una despensa para gente necesitada? Algunos piensan que aquellas cosas que hacen usando sus dones para la comunidad de Cristo son cosas muy ordinarias y sin mucha relevancia. Pero Pedro dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Esto es algo tremendo. Esto quiere decir que lo que hacemos al usar los dones que hemos recibido es administrar a los demás la gracia de Dios. Cada don usado es una manifestación de la gracia de Dios para su pueblo. Esa gracia es la que transforma, esa gracia es la que cambia las vidas, esa gracia es la que levanta al caído y nos hace cada día más semejantes a Jesús. Entonces, no estamos hablando de algo ordinario y simple, sino que estamos hablando de algo extraordinario, fuera del ámbito humano, algo que proviene directamente de nuestro buen Padre Celestial. Cuando ponemos nuestros dones al servicio, la fibra, la esencia de lo que estamos haciendo es distribuir la gracia de Dios en el cuerpo de Cristo. Esto es maravilloso. Todo lo que haces es al usar tus dones es extraordinario. Todo es muy especial. Por eso te animamos. Sirve a Cristo en su comunidad. Estos 2 versículos son tan ricos que no es posible agotar todo su contenido. Pero me gustaría hacer algunas observaciones más al respecto del versículo 11, el cual nos dice: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Con esto de los dones a veces nos revolvemos mucho cuando es muy sencillo. Este versículo nos enseña que básicamente hay 2 grandes categorías en las que podemos clasificar los dones que da el Espíritu Santo. Unos son los dones que tienen que ver con las palabras. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios, y otros dones tienen que ver con las acciones. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Como vemos, todo don que Dios reparte tiene que ver con palabras o con acciones. Algunos podemos hablar, comunicar, cantar, escribir, enseñar, animar, aconsejar, exhortar, dirigir dones relacionados con las palabras, y otros pueden servir, acomodar, cocinar, administrar, adornar, dar, etc. Dones relacionados con las acciones.
Así que no necesariamente en el don que Dios te ha dado vas a tener que usar muchas palabras o muchas acciones, pero lo que nunca debemos perder de vista, como dice este versículo, es la motivación que siempre debemos tener. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Cuando servimos, ya sea usando dones relacionados con palabras o con acciones, estamos haciendo a Cristo más famoso, más conocido, más reconocido, y su gloria resplandece por todas partes. Al final de cuentas, al servir a Cristo en su comunidad, le damos a Dios la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por eso este día decimos una y otra vez: sirve a Cristo en su comunidad. Porque al hacerlo estás glorificando a Dios. Quizá te estés preguntando: ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Te quiero sugerir 3 pasos básicos. 1. Observa necesidades. Es muy probable que las necesidades que observas en esta comunidad sean más evidentes para ti porque Dios te ha dotado con los dones requeridos para suplirlas. Si ves necesidades, ora y comienza a verte como la respuesta que Dios ha dado a esas necesidades. No digas: alguien debe hacer esto o aquello. Si ves la necesidad, casi te puedo asegurar que tú tienes que ver, cuando menos en parte, con la respuesta a esa necesidad. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 2. Pregunta por oportunidades. Acércate a las personas correspondientes para ver maneras en que puedes apoyar. Si ves necesidades en el ministerio infantil, acércate a las coordinaras. Si tienes un peso por los jóvenes de la iglesia, pregunta a los líderes del ministerio juvenil cómo puedes ayudar. Si te llama la atención la ayuda a las personas necesitadas materialmente, habla con los diáconos de cómo puedes colaborar con ese ministerio. En fin, da pasos concretos, averigua, investiga, pregunta. 3. Ponte a trabajar. Cuando ves una necesidad y tienes la disposición para colaborar,